Hoy hablamos del presente y futuro de la industria en nuestra región. Lo hacemos desde el punto de vista sindical y para ello doy la bienvenida aquí a las noticias de la 8 a Vicente Andrés, que es el secretario regional de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Vicente, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también lo mismo para su homólogo en la Unión General de Trabajadores, Evelio Angulo. Bienvenido también, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a los dos. Podríamos empezar esta tertulia hablando de industria de Burgos, pero por supuesto de Castilla y León, ¿no? En saber si podemos, o nos podéis trasladar una radiografía del estado de salud de la industria en nuestra comunidad en este momento. Vicente. Lo mismo. Bueno, según los últimos datos que han ofrecido esta misma semana, los datos de la contabilidad de Castilla y León, la industria ha tenido un incremento importantísimo este año en el PIB del 3%, ¿no? Y estamos hablando que la producción industrial ha subido creo que un 6 y pico, es decir, prácticamente el triple que en España. Por lo tanto, podemos decir que en estos momentos el sector industrial está siendo el motor de la economía de Castilla y León. Porque si lo vemos por sectores, el sector servicios ha subido 1,4 y los demás, el agrario y la construcción, ha bajado. Por lo tanto, en estos momentos el sector industrial de Castilla y León está remontando con mucha fuerza. El sector de la automoción tiene mucho que ver en la cuestión y el sector agroalimentario, que son los dos sectores más potentes que tenemos en Castilla y León. Creo que la industria va bien y puede mejorar, pero bueno, la crisis económica ya hemos tenido una bajada, una subida y esperemos que no amenace otra vez un retroceso, ¿no? Por encima de lo previsto inicialmente, Evelio. Sí, yo creo que sí, que entiendo que el comportamiento desde el punto de vista de lo que un poco lo que decía Vicente de la aportación al Producto Interior Bruto, yo creo que nadie se imaginaba estos ratios, ni los mejores economistas, vamos, desde el punto de vista del optimismo, no del análisis, no atisbaban que en Castilla y León la media de crecimiento del Producto Interior Bruto iba a estar por encima claramente de la media nacional. Entonces entendemos que sí que es por encima de la previsión que había, ¿no? ¿Y cómo ha influido desde vuestro punto de vista Burgos como ciudad industrial de Castilla y León para estos datos? Bueno, Burgos junto con Valladolid son las dos provincias de un componente industrial fuerte, potente, ¿no? Por lo tanto, Burgos es una provincia locomotora de la industria y de la economía de Castilla y León, y yo creo que tiene mucho que ver y que ha superado con fortaleza, digamos, la crisis, ¿no? El nivel de cierre no ha sido tan grande como en otros lados. Hemos pactado muchos expedientes de regulación de empleo que ha supuesto sujetar, digamos, las empresas en momentos de más dificultad, y yo creo que los resultados se están dando ahora. Yo creo que Burgos es una locomotora industrial de Castilla y León. ¿Qué componentes piensas que tiene la industria burgalesa para llegar a la conclusión que ha llegado Vicente? Hombre, yo creo que en primer lugar la diversificación. Tenemos potencia en el sector agroalimentario, yo creo que hay importantes empresas en ese sector, como puede ser Campofrío, como puede ser en el sector de los lácteos, como puede ser en el sector de las galletas. Tenemos también componentes del automóvil con una fuerte presencia en esta ciudad, no se nos escapa el grupo Antolín, no se nos escapa Firestone, vamos, Bridgestone, Michelin y otra serie de empresas en ese entorno, Benteler. Yo creo que la diversificación y, bueno, y los dos polígonos industriales que hay en la ciudad, principalmente Villalonquejar y Gamonal, bueno, y luego todo el entorno. Yo creo que la situación geográfica de esta ciudad, en este caso de Burgos capital, sin olvidar también las dos poblaciones importantes que tenemos en el sector industrial, como puede ser Aranda y Miranda, yo creo que su posición en cuanto a la logística le ofrece unas oportunidades desde el punto de vista de logística, de distribución y tal, envidiables, ¿no? Y hablando de lo que es la parte dura, ¿no?, de la crisis económica, ¿pensáis que a lo que es Castilla y León en su conjunto ha llegado más tarde, como hay voces que apuntan? Bueno, yo creo que ha llegado, que es lo importante o lo triste, ¿no? En comunidades como Castilla y León, pues las buenas noticias siempre llegan tarde, las malas llegan tarde y las buenas también, ¿no? La crisis pues ha tardado un poco más en llegar y la salida pues posiblemente también, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un poco por nuestro tejido productivo y la composición de nuestra comunidad, ¿no?
Y no, tú dices, seguramente si hemos sufrido más tarde, seremos los que más tarde salgamos, pero es que lo digo porque hay empresarios que apuntan a que precisamente por la fortaleza que destacabais al principio, están convencidos de que no vamos a tardar más en salir de la crisis por el simple hecho de que la hayamos notado más tarde. Evelio, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo cómo lo veo, yo lo veo que en datos macro la interpretación que se hace en este momento pues puede tener visos de positivismo, ¿no? Pero los que estamos pegados al terreno, y yo creo que tú eres uno de ellos y estás viendo cómo está la actividad comercial, la actividad lúdica, el consumo de las personas y tal, los datos micro, la realidad, yo creo que, vamos, entiendo que es muy preocupante. Es decir, no estamos en una posición clara de salida de la crisis, es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo también en esta comunidad? Que el impacto negativo sobre los salarios, en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de Castilla y León, ha tenido un impacto negativo más de 4 puntos por encima de la media nacional. La media nacional está situada a un impacto negativo de pérdida de poder adquisitivo del 7,1 y en Castilla y León tenemos el 11,2. Claro, esto, dices, ¿hay músculo suficiente para salir? Yo entiendo que sí, es decir, el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores en toda esta época de crisis, estamos viendo cómo seguimos haciendo los trabajadores ese esfuerzo. No vemos, por otra parte, claro, nosotros estamos en la negociación colectiva intentando ver si podemos llegar a un acuerdo marco en lo que es la comunidad, y no estamos viendo una voluntad de trasladar a los trabajadores ese esfuerzo que ya han realizado. Bueno, nosotros estamos todos los días analizando datos y estamos viendo cómo la industria, la deuda de la industria el año 2014 ha descendido un 3%. Como decía Vicente, en la producción industrial, vamos, la rentabilidad, la aportación al PIB ha subido 6%. Y los salarios han bajado el 11,2%. Yo creo que es el momento de que los trabajadores, y nosotros así lo vamos a plantear en todos los convenios que tenemos pendientes de negociar, que son en el entorno de 314 en el ámbito de la comunidad autónoma, pues un esfuerzo mayor que lo que se pacte en el conjunto de la región, de la nación, ¿no? Ahora mismo, hablando por sectores, ¿cuáles son los más estratégicos a nivel regional? Bueno, pues ya los definidos, los maduros, los asentados, el sector de la automoción y componentes, el sector agroalimentario y el sector energético. Son las grandes potencialidades industriales que tenemos en Castilla y León. Pasa que luego hay otros sectores que hemos definido en el acuerdo de competitividad, que son los que llaman RIS3, que están subvencionados, digamos, o que por los que hay que, subvencionados, permitidos por Europa, donde hay que reforzar y orientar. Y aquí hay sectores en Castilla y León que tienen un potencial de desarrollo importante y que todavía no se han explotado. Fundamentalmente el sector forestal. Nos parece que es un sector con una capacidad de creación de riqueza impresionante y que no se ha hecho una buena política en general relacionado con el sector forestal, que fundamentalmente la madera. Y luego tenemos el sector turístico, que tiene también, y del patrimonio histórico de Castilla y León, muy interesante. Creemos que esos son sectores que todavía tienen un recorrido importante y que hay que potenciar, ¿no? ¿Y por qué no se potencia precisamente? Bueno, eso se lo debería preguntar al gobierno regional. Nosotros... Porque ellos sí son conocedores, ¿no? En la cercanía. En fin, yo creo que hay que tomar decisiones atrevidas y depende de las personas que estén al frente de las consejerías de la Junta de Castilla y León. El sector forestal hay que tomar decisiones atrevidas, arriesgadas. Y yo creo que se está a tiempo. Vamos a firmar en próximas semanas un acuerdo con el gobierno regional. Entre otras cosas, recoge la política forestal como un sector importantísimo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en países como Austria, que el sector forestal y todo lo que conlleva el sector de la madera es el segundo aporte al PIB. Nosotros aquí estamos muy lejos y Castilla y León es uno de las comunidades, es la comunidad con más masa forestal de Castilla y León. Por lo tanto, ahí hay un nicho económico impresionante. Son recursos endógenos que no se deslocalizan, esos no se pueden llevar, como el sector de la automoción, que se puede deslocalizar, otros sectores. Ese es fijo, es nuestro, es un recurso natural de un gran potencial económico. Hablando de la crisis económica, podemos decir que han tenido que venir mal dadas para que haya más unión entre administraciones, entre empresarios, entre trabajadores.
Vamos a ver. Alcanzar esa paz social que todos ansiamos, ¿no? Sí, bueno, una cosa es la paz social, otra cosa es los acuerdos en el marco del diálogo social que estamos firmando tripartitamente, tanto la patronal como nosotros con el gobierno, y luego están aquellos acuerdos que tenemos que firmar obligatoriamente con los representantes de los empresarios, en este caso CECALE en el ámbito de la región y las distintas patronales que hay en el ámbito provincial. Está claro que desde el punto de vista sindical estamos convencidos de que la unidad de acción es un valor estratégico para defender los intereses de los trabajadores, y yo creo que hemos hecho muestras suficientes en todas las crisis que estamos teniendo. Hay que recordar que en el entorno de estos 2 últimos años hay en el entorno de 15 empresas afectando casi a 4.000 trabajadores con crisis profundas, ¿no? Creo que hemos dado también un ejemplo, los sindicatos y sobre todo aquellos que estamos en esta mesa, que somos los sindicatos mayoritarios participantes en el diálogo social, en la resolución o en el encauzamiento del problema de la empresa Campofrío, que no solo ha sido un problema de la empresa Campofrío en cuanto a la solución por parte nuestra. Hemos firmado en el diálogo social distintos tipos de ayuda, en este caso afectando concretamente a la empresa Campofrío, pero que también han derivado a otras empresas que ojalá no se dé, pero que si pudieran estar en la misma situación tienen el mismo tipo de ayuda. Yo creo que el esfuerzo que por parte de los sindicatos estamos haciendo en la unidad es un esfuerzo que nos viene de natural, ¿no? Los sindicatos, por lo menos lo que representamos nosotros, no es nuestro objetivo la confrontación con el compañero de viaje, en este caso yo que represento a UGT con comisiones, no. Nosotros creo que tenemos que ir en unidad de acción. Tampoco quiero identificar al mundo empresarial como enemigo, ¿no? Yo creo que todos somos partícipes de un sistema productivo donde unos representamos unos intereses, otros representan otros, y tenemos que confluir en acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores, al conjunto de los empresarios, en definitiva al conjunto de la sociedad, ¿no? Profundizando en el estado de bienestar, ¿no? Hace unas cuantas semanas trasladamos aquí a este informativo nocturno de la 8 la mesa de diálogo social que se había establecido en esta provincia, ¿no? Entre lo que es el Ayuntamiento de Burgos, lo que es FAIS, los principales sindicatos mayoritarios, vuestros responsables en Burgos, ¿no? Hubo gente de los mismos sindicatos que no entendió esa fotografía. Dios mío, los sindicatos con la patronal y con la administración. ¿Hay cierto resquemor, cierto temor? ¿Por qué está mal visto? No, hombre, bueno, nosotros somos sindicatos muy plurales y puede haber opiniones de todo tipo respetables. Los sindicatos hemos hecho un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital y con los empresarios provinciales de FAE, porque son acuerdos para las personas, no son acuerdos para los trabajadores, son acuerdos para las personas. El sindicatos como los nuestros, que somos sindicatos sociopolíticos, actuamos en las empresas, Campofrío y en otras, con nuestras diferencias, y luego actuamos en la sociedad para buscar soluciones y proteger a las personas allá donde podamos. Hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, que es el modelo de Castilla y León traído al Ayuntamiento de Burgos. Por ejemplo, hemos incrementado las ayudas de emergencia social, prácticamente se han doblado. El acuerdo conlleva doblar el fondo que el Ayuntamiento destinaba a las ayudas de emergencia. Esas son para personas que tienen una situación de necesidad con independencia de sus ingresos, pero tienen que afrontar problemas inmediatos, y solo a través de estas ayudas se pueden conseguir. Bueno, pues como digo, se ha doblado la cantidad. Eso es un acuerdo para las personas. Hemos hecho también otro acuerdo de generación de determinados números de empleos durante este periodo de 6 meses, que acompañan a los planes del Gobierno regional, de los acuerdos que hemos firmado. Son acuerdos para crear empleo, no solo para mejorar las condiciones de los trabajadores, como decía antes, sino que nosotros hacemos esos acuerdos para crear empleo, para proteger a las personas, y eso es el papel de un sindicato también, que es un sindicato, somos sindicatos sociopolíticos en la empresa y en la sociedad, y en eso estamos orgullosos de hacer ese papel. ¿Que hay personas que no lo comparten? Bueno, pues es legítimo. En nuestra casa, en nuestros órganos se discuten las cosas, se votan y se toman las decisiones por mayoría, en este caso por unanimidad en mi organización en Burgos. Pero bueno, yo creo que el diálogo social interesa a la sociedad porque es democracia, es participación de las organizaciones sociales. Pocas organizaciones hay
Castilla y León, en Burgos, que cuente con el nivel de afiliación y representatividad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una doble representatividad. Los afiliados, los datos nuestros en Castilla y León, que son en torno a 50.000, y tenemos 7.000 representantes de los trabajadores en las empresas, con cerca de 150.000 votos, si no mal recuerdo, hace 4 años. Es decir, que estamos bien legitimados, ¿no? Habéis nombrado a Campofrío, una empresa evidentemente muy nuestra. ¿Creéis que se ha hecho todo lo que se tenía o todo lo que se podía hacer? Ahora, yo, en el tema de Campofrío, en primer lugar hay que reconocer el comportamiento que ha tenido el presidente del Consejo de Administración, y encima reconociendo la parte de capital que tiene, que creo que ronda en el entorno del 6,5-7%. Después de las integraciones. Es decir, ha habido ahí un convencimiento a los socios mayoritarios, en este caso capital chino y mexicano, y hay una decisión inmediata que es volver a hacer la fábrica en Burgos. Para nosotros es una decisión radical. Yo creo que luego la respuesta que ha tenido la ciudad, que han tenido los trabajadores de Campofrío, que ha tenido la ciudad, que ha tenido el ayuntamiento, que ha tenido el gobierno de la autonomía y que ha tenido el gobierno de la nación e incluso en las comunidades europeas, hombre, podría haber sido mejor o más. Pero yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo, la unidad que ha habido en todo ese sentido. Hombre, el esfuerzo que hace el ayuntamiento, por lo que las noticias que tenemos, de exonerar de las cuotas que correspondan por el tema de la licencia de obras, la exención de las cuotas de la seguridad social que ha hecho el gobierno de la nación, el acuerdo que nosotros hemos en el marco del diálogo social afectando a los trabajadores de Campofrío, que están dotados con el entorno de 3 millones de euros, yo creo que es importante. Hombre, ahora, por nuestra parte, de alguna manera lo que tenemos que poner en valor también es que aquí va a haber una inversión de una nueva fábrica en el entorno de 300 millones de euros, que eso crea una determinada actividad económica, actividad industrial, y que de alguna manera esa responsabilidad que ha manifestado con hechos el conjunto de la ciudad de Burgos, hombre, de algo tiene que repercutir también ahora toda esa economía que se genera alrededor de la nueva fábrica. Y yo creo que es natural que nosotros demandemos también que, dada encima la situación que tenemos en esta provincia, 30.000 parados inscritos, 20.000 en la ciudad, 223.000 en la comunidad, pues que todas aquellas actuaciones que se tengan que hacer en el ámbito de la generación de la nueva fábrica, pues descargue bastante en empresas de la comunidad, en empresas de la localidad, ¿no? Yo creo que es lo natural y es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Hablando de Campofrío, una noticia que dábamos ayer en este informativo, el Comité de Empresa denunciaba el incumplimiento en cuanto al cobro de algunos incentivos por parte de los trabajadores que han sido trasladados a otras plantas de Campofrío que venían de la que desgraciadamente se quemó. ¿Sabes algo, Ibelio, al respecto? Sí, no, el tema, vamos a ver, aquí de los 800 y pico trabajadores, por las noticias que tenemos hay 400 recolocados. Yo creo que hay un esfuerzo por parte de la compañía, pero hay un esfuerzo también por parte de los trabajadores. No es lo mismo estar trabajando en Burgos, donde tienes tu vida hecha, con tu familia, que tener que trasladarte a Valencia, a Soria, a Madrid o incluso alguno al extranjero. Yo creo que ahí nosotros tenemos una determinada forma de interpretación de los acuerdos y de los derechos que tenemos, y parece que en este caso concreto hay otra interpretación por parte de la empresa. Bueno, si no llegamos a un acuerdo, pues tenemos la vía jurisdiccional para resolverlo, y en esa línea estamos. Pero yo creo que es un incidente menor, no es un tema que haya que poner como que ya están rotas las relaciones o que el comité de empresa está en contra de Campofrío. No, hay un incidente, no se puede resolver por la vía de la negociación, pues no nos queda más remedio, pero eso es natural en las relaciones laborales. O sea, no siempre llegamos a acuerdo a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos, por lo menos, ¿no? Puedo hablar en nuestro nombre, ¿no? Bien, pues como ven todos ustedes, estamos hablando de empresas, de empresarios, de trabajadores, y ahora me gustaría abrir un capítulo para hablar de ellos como organización. Últimamente los sindicatos os sentís cuestionados, ¿no? Incluso por quienes han confiado muchísimo en sus representantes sindicales. ¿Habéis entonado ya un mea culpa y cómo pensáis actuar para ese cambio que se demanda también en la figura sindical? Bueno, yo creo que los sindicatos desde nuestro nacimiento lo hemos tenido difícil, ¿no? Y me remito al siglo XIX, en otras partes, en otras áreas de Europa, donde la organización de los trabajadores, al calor de la revolución industrial, costó mucho montarlo, ¿no? En Europa tardó mucho en llegar y en España prácticamente en los años 20. La mitad de nuestra historia ha sido en dictadura. Nosotros siempre hemos tenido dificultades. Los sindicatos
como los nuestros, nunca se nos ha facilitado nuestro papel, ¿no? Pero a pesar de todas esas situaciones, nosotros nacimos en democracia con una fuerza impresionante, ¿no? En plena dictadura conseguimos los derechos a la negociación colectiva, lo conquistamos en la dictadura. No yo personalmente, yo no estaba, ¿no? Por edad, ¿no? Pero se consiguió eso. Cuestión que ahora la reforma del gobierno del Partido Popular, prácticamente 50 años después, nos la ha quitado, ¿no? Los sindicatos evolucionamos, como antes explicamos, de nuestro origen, cuando nacemos en la dictadura, en la democracia. Tuvimos que adaptarnos. Ahora hay una crisis importantísima que ha cambiado todo el país, todas las leyes, todas las costumbres, el marco de relaciones laborales, ha cambiado prácticamente todo. Nosotros, los sindicatos, también tenemos que actualizarnos a esa nueva situación y lo estamos haciendo. Nosotros ayer mismo asistíamos en Madrid a un cambio de normas y un código ético que hemos aprobado, como digo, ayer en Madrid, porque requiere que el sindicato se actualice a estos tiempos. Y yo creo que lo estamos haciendo. Pero es que no solo somos nosotros, son todas las organizaciones políticas. Hay organizaciones de nuevo cuño, de viejo cuño, que todos están transformándose, porque la crisis es tan fuerte que ha transformado los cimientos de esta sociedad y también, por lo tanto, a nosotros, ¿no? Pero precisamente con una crisis tan fuerte, ¿tiene que haber más trabajadores que confiaran en sus representantes sindicales, Evelio? Vamos a ver, el sistema de representación de los trabajadores que tenemos en este país coadyuva a que la afiliación sea la que es decir, aquí nosotros firmamos convenios o firmamos acuerdos que afectan al conjunto de los trabajadores de un sector, de una empresa, de un colectivo, es decir, no discrimina entre afiliados y no afiliados, no hay canon de negociación como puede haber en otros países. Entonces, yo creo que el ejercicio de la actividad sindical, a pesar de que puedo coincidir contigo en que está denostado y que hay una cierta campaña, yo estoy convencido de varias cosas, ¿no? La primera es que nosotros somos el último bastión del mantenimiento del estado de bienestar. Y eso molesta en algunos círculos o en algunos intereses. Nosotros no somos organizaciones ajenas al conjunto de la sociedad y estamos también expuestos a la contaminación por determinados elementos que no cumplen no solo las normas internas, incluso alguno de ellos ni la legalidad vigente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el sindicato en sí está tumorizado? No, ni en absoluto. Hay unas excepciones que se toman medidas y se toman decisiones. Posiblemente las medidas y las decisiones no se publiciten tanto como el escándalo que puede afectar, pero yo, en lo que compete a mi sindicato, todos aquellos que han estado inmersos en situaciones, bueno, ¿por qué no hablar de ellas? Las tarjetas Black o el problema que tuvimos en Asturias, están fuera de la organización. Eso quiere decir que todos los que estamos en la actividad sindical o que somos liberados sindicales tenemos esa forma, en absoluto. Son excepciones muy contadas, pero lo mismo que puede, y no con esto quiero decir el tú más, lo mismo que puede ocurrir en el conjunto de organizaciones, de organismos, de representantes de lo que sea. Es decir, nosotros no estamos exentos de estar sometidos a ese peligro, pero sí que, un poco en la línea de lo que le decía Vicente, estamos adaptando también nuestra normativa interna, nuestros criterios de actuación, para que todas esas cuestiones que son excepcionales se sitúen fuera de lo que es el propio sindicato. Yo creo que la labor del sindicato, en este caso aquellos que somos, en este caso los mayoritarios, los sindicatos de clase, en Castilla y León representamos más del 80% de la representación, es una responsabilidad muy grande. Es decir, que cuando nosotros firmamos un convenio, yo ahora estoy acostumbrado a hablar de millones de euros que parece que los ganara todos los días, y no, hablamos de 2 millones de euros y puede afectar a un colectivo en 100 euros a cada uno, ¿no? Quiero decir que es muy importante el que los trabajadores comulguen con esas ideas, en el sentido de que somos lo que queda para mantener el estado del bienestar, ¿no? Vicente quería matizar algo, sí. Apoyar lo que dice mi compañero y por acabar lo que antes expuse. Yo creo que el sindicalismo, los sindicatos y el sindicalismo no estamos en crisis, porque eso tiene dos medidas. Una es las elecciones sindicales, es decir, que la gente te vota en los centros de trabajo, y otra es la afiliación. Nosotros en representación, en las elecciones sindicales, estamos revalidando lo mismo, más o menos los dos sindicatos, el mismo porcentaje de representación que teníamos hace 4 años, lo mismo.
el mismo. Aquí en Castilla y León el 80%. No estamos hablando como en política que baja, un partido baja del 50 al 28 y el otro del 40 al 25 y el que ha bajado 15 puntos dice sigo ganando, soy yo el primero. No estoy hablando de que seamos los primeros, no, es que mantenemos el mismo porcentaje. O sea, la gente sigue votando a los sindicalistas de UGT y de comisiones obreras en las empresas. De afiliación, evidentemente hemos bajado de afiliación, pero porque nosotros somos un sindicato de trabajadores y cuando la gente va al desempleo y acaba las prestaciones por desempleo y no tienen ingresos o tienen la renta garantizada de ciudadanía, pues lo primero que hacen es prescindir de determinados gastos. ¿Y qué es lo del sindicato? Porque el sindicato es útil en la sociedad, pero sobre todo es en las empresas. Entonces los trabajadores, si nosotros hay 3,5 millones más de desempleados, pues evidentemente nosotros perdemos afiliación porque la gente está desempleada, pero porcentualmente trabajadores en activo y afiliados estamos ligeramente por encima de antes de la crisis. Por lo tanto, el sindicalismo no está en crisis ni en elecciones de votación directa ni en afiliación. Nosotros estamos en proceso de adaptación y saldremos adelante y con fuerza. Yo creo que un sindicato es... Disculpa, Vicente, es la afiliación y otra cosa es la imagen que a nivel general podéis proyectar en la sociedad española, a eso me refiero, ¿no? Bien, hay que separar el afiliado de la imagen en general. Bien, yo creo que la imagen en general hemos sufrido un deterioro como todas las estructuras de este país, partidos, instituciones, clubes de fútbol, la Corona, en fin, aquí todo el mundo ha estado en zonas feas, ¿no? Pero las personas que han hecho eso se han tomado medidas. Si nosotros no somos más que los demás, somos parte de la sociedad, somos un reflejo de la sociedad y también para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que nosotros defendemos los intereses de los trabajadores. Porque alguien se imagina un país en Europa sin sindicatos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sería la vida? Que no hubiera un sindicato, un convenio colectivo, en fin, alguien que te represente, que te defienda ante el patrón. Sería un mundo absolutamente desigual, la democracia sería medio democracia, no habría democracia. Nosotros somos un elemento determinante, guste o no guste. No digo UGT o comisiones, digo el sindicalismo, los sindicatos, porque a lo mejor dentro de 3 años estamos hablando de que nosotros hemos desaparecido y hay otros sindicatos mucho más fuertes, nuevos, modernos, pues a lo mejor, pero ahora de momento nosotros vamos revalidando y creo que el sindicalismo no está en crisis, está bien y con nuestras cosas feas que tomamos medidas rápidamente, sin lugar a dudas, como lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tiene que volver a pasar para estar en una situación similar a la que teníamos los trabajadores antes de esta crisis económica? Todos esos derechos que se han ido perdiendo progresivamente. Bueno, pueden pasar 1 año o menos de 1 año. Es decir, si el próximo gobierno que salga de las elecciones generales que se van a celebrar en menos de 1 año tiene el compromiso en su programa, en primer lugar, de retirar la reforma laboral, ya recuperamos una parte de lo que se nos ha usurpado. Si va más allá, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que un gobierno progresista lo primero que tiene que hacer, nada más llegar al gobierno, es derogar esta reforma laboral que no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Uno de los objetivos que tenía esta reforma laboral es el fomento de la contratación juvenil. Y estamos en cotas de desempleo juvenil como nunca se han conocido. Es decir, estamos a la generación mejor formada situándola fuera del mercado laboral de este país y de esta comunidad. Entonces dices, por nosotros, ¿cuánto tiempo? Pues pasado mañana, es decir, nosotros estamos dispuestos a plantear encima de la mesa una serie, pero tenemos enfrente al gobierno, tenemos pues toda una serie de poderes que lo impiden y en este caso yo creo que la principal agresión que hemos sufrido los trabajadores y sus representantes con un desequilibrio total en las reglas de juego de la negociación colectiva ha sido con la reforma laboral del 2012 del gobierno del Partido Popular, ¿no? Hablas de la reforma laboral, yo me quiero ir ahora a los datos del desempleo, los que tenemos más recientes correspondientes al mes pasado, al mes de febrero. Entonces, esta tibia pérdida en la lista del desempleo o ganancia en cuanto a empleo no se debe en absoluto a esta reforma. ¿A qué se debe? ¿A qué podemos achacarlo? No. Una cosa es los inscritos en las oficinas del ECIL y otra cosa es la creación de empleo. Son cosas, y los afiliados a la Seguridad Social. Son cosas totalmente distintas, las tres, exactamente. Un afiliado de la seguridad, que se afiliaba a la Seguridad Social en el año 2005-2006 era jornada completa y con un salario más o menos, ¿no? Pongamos un mileurista.
Ahora hay afiliados a la Seguridad Social con un salario de 200 euros al mes. Un afiliado a la Seguridad Social del año 2005 equivale a 5 o 6 de los que hay ahora. Entonces también es un ratio que no traslada una imagen cierta. Había que ver los ingresos de la Seguridad Social y estamos viendo cómo se está tirando de la hucha para pagar las pensiones. Quiere decir que aunque pueden haber aumentado en Castilla y León el año pasado 18.000 y pico los afiliados a la Seguridad Social, los ingresos de la Seguridad Social son menores. Pero tampoco se entiende en Castilla y León los datos del mes de febrero, donde hay un descenso de inscritos en las oficinas del ECIL de 1.571 y hay 3.000 y pico contratos menos. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, que el que desciendan los inscritos en las oficinas del ECIL no quiere decir que se genere empleo directamente. Puede ser que no estén dados de alta en las oficinas por desencanto, porque han salido fuera o por toda una serie de razones. A ver, yo con esto no me quiero poner pesimista. Tengo que reconocer que son los mejores datos de un mes de febrero en la serie histórica. Pero eso no quiere decir que a nosotros nos satisfaga. Nosotros estamos instalados en la misma preocupación con lo que venimos analizando los datos en el año 2014. Entonces, ¿qué significa que sean los mejores datos en un mes de febrero en toda la serie histórica? Pues significa que posiblemente hayamos parado el descenso. Yo digo que podemos estar en un estadio plano con un posible intento de ascenso, pero muy débil, muy precario y nada consolidable, ¿no? Porque vemos también que los datos del paro, por ejemplo, en el año 2014 han estado muy sometidos a la propia estacionalidad. Es decir, vemos como en los meses centrales de verano, todas las campañas, sector turístico, incluso algunos otros sectores, pero luego vemos como a partir de octubre otra vez los datos datos malos, con un incremento de desempleo, los primeros meses del año también. Este mes es cierto, el año pasado me parece que fueron menos 1.200 y pico, este año menos 1.500, pero a nosotros, para mí, los datos de la gente que está inscrita en las oficinas del ECIL no es un dato que nos transmita una realidad cierta. Puede tener varias variables de interpretación, ¿no? Bien, pues vamos a hablar de empresas con nombres y apellidos en Castilla y León. ¿Cuáles, Vicente, son ahora mismo las que penden más de un hilo? Bueno, tenemos unas cuantas empresas en crisis, unas tienen más resonancia mediática, otras menos. Ahora, digamos, en plena crispación, por decir una manera, tenemos en Burgos unas cuantas. Tenemos el tema de Montefibre, muy importante, en Miranda, que parece que se está a punto de resolver, después de que Endesa no colaboró mucho en la solución de este tema. Tenemos otra empresa emblemática en Burgos, que es Ori, que yo creo que estamos en un momento de gran confusión, porque no nos gusta mucho cómo se está planteando el asunto, porque es una empresa que tenía producto y que tiene ya todo, digamos, el trabajo hecho de la próxima temporada. Finalmente va a un proceso de liquidación rapidísima y aparece un comprador que lo va a comprar, que son 15 compradores. Bueno, es un tanto extraño esa empresa, el movimiento que ha habido. No desconfiamos bastante de lo que puede haber detrás. Creemos que pudiera ser un movimiento especulativo. Luego tenemos otras empresas fuera de Burgos, que es lo de San Cayetano en Valladolid, que es una empresa importante de más de 300 trabajadores, el grupo Everest, que tenemos también en León. Hemos tenido ahora recientemente, esta mañana ha saltado una empresa de RMD, que se llama, en León también, con un volumen de trabajadores importantes. Y luego hay otra en Ávila, el Gorriaga, por poner también otra, que está inmersa en un proceso también de especulación, vamos a decir, y de cosas un poco turbias. Bueno, en el caso de, disculpa, Vicente, de Ávila, es la misma Junta de Castilla y León quien ha acudido a la Fiscalía en el caso de Gorriaga para decir, ojito, que pueden estar descapitalizando la empresa y llevarse la marca. Efectivamente, ahí la Consejería de Agricultura ha estado muy ágil, porque en un principio, porque es la segunda vez en esta crisis que esta empresa recae, ¿no? Y hubo ayudas públicas y fue la Consejería quien rápidamente ha puesto el problema encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, crisis empresariales las ha habido, pero se van atenuando, es decir, va bajando el nivel. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el año pasado los expedientes de regulación de empleo han caído a la mitad respecto al 2013, es decir, ya va bajando. ¿Qué quiere decir? Que las empresas
ya están reflotando, que el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores con los expedientes de regulación temporales de empleo y con la bajada salarial ya está dando sus frutos, ¿no? Y ahora, y engancho con lo que antes decía mi compañero, ahora ya es el momento de efectivamente subir los salarios. Los salarios es un elemento determinante para la reactivación de la economía. Si no aumenta el consumo interno, con las exportaciones no vale. Las exportaciones que van como un tiro en Castilla y León, que han batido récord, eso mueve la economía una parte muy pequeña. Aquí lo que saca para arriba la economía y quien genera empleo y riqueza es el consumo interno, básicamente el de los hogares y la inversión pública. Y de los hogares se ha subido, creo que es un 1,4, no es suficiente, pero precisamente porque los salarios, Castilla y León es la que menos ha subido en negociación colectiva el año pasado de toda España. Y en el periodo de crisis los que más hemos perdido. Por lo tanto, ahora se está, y acabo con ello, se está dibujando el nuevo escenario para la salida de la crisis. Porque los datos macroeconómicos sí que estamos subiendo, pero no la situación social y económica. Y ahora es donde los salarios tienen que volver. Ya han jugado su papel cuando les hemos bajado, tiene que volver a su espacio y es empezar a ganar, poder recuperar el poder de compra que teníamos. ¿Y qué respuesta creéis que vais a encontrar en esa subida salarial que estáis introduciendo en esos convenios? Hombre, yo creo que si cogemos las hemerotecas de los últimos meses, pues yo creo que una situación difícil y complicada en cuanto a la negociación que podamos tener con la patronal. Yo quiero resaltar varias cuestiones porque se dicen muchas cosas que se tienen que corresponder con la realidad. Nosotros hemos tenido una reunión el pasado 4 de febrero a la 1 de la tarde donde hemos llegado a un acuerdo. Es que nos reuníamos antes de 7 días después de que se firmara el acuerdo nacional. Todavía no se ha firmado el acuerdo nacional. No. Hemos mandado hoy una carta firmada por nuestros secretarios generales pidiendo ya una reunión a la patronal castellano-leonesa. La respuesta que hemos, y no quiero con esto entrar en el debate y menos públicamente, porque yo creo que nosotros estamos trasladando datos ciertos, hay 101 convenios pendientes de negociar del año 2014, tenemos que negociar 314 convenios entre de empresas y de sector en el ámbito de la comunidad en el 2015. Quiero resaltar también una cosa, los convenios sectoriales son de ámbito provincial, nosotros no estamos planteando, que ya nos gustaría, una negociación colectiva en el ámbito sectorial, en el ámbito de la comunidad, pero la realidad es la que es y los convenios que hay son sectoriales pero en el ámbito provincial. Nosotros demandamos en este caso a la patronal de Castilla y León que marque unas líneas, que acuerde unas líneas como se acuerda a nivel nacional en la ANC que hemos firmado en el 2012, que ahora se está negociando otro, que vamos a ver si llegamos a un acuerdo, pero la respuesta que estamos recibiendo no es precisamente una respuesta positiva o una respuesta que podamos asumir, es la negativa, no quiero profundizar más en las desavenencias que tenemos, pero se plantea complicado de alguna manera, por eso hemos convocado unas manifestaciones el 1 de marzo y por eso, bueno, pues hay una campaña de información y vamos a seguir con ello, ¿no? Pues una última cuestión, Vicente, ¿podemos mandar un mensaje de optimismo para este 2015 a todos nuestros espectadores? Bueno, yo creo que de optimismo, yo creo que de pelear para que la sociedad que se empieza a conformar después de la crisis esté más equilibrada y que el reparto de la riqueza sea un poquito más equilibrado. Decíamos antes que el sector industrial ha aportado al PIB un crecimiento del 3%, el sector servicios el 1,5%. El 70% de los convenios son de esos sectores. Por lo tanto, estamos hablando de que es necesario subir los salarios al menos en los sectores donde hay una situación de beneficio empresarial importante. Y acabo con lo que decía hoy, aparece en uno de los diarios locales, que el 90% de las empresas encuestadas por la FAE cree que los resultados del año 2015 serán iguales o mejores que en 2014. Entonces, si cuando ha venido el periodo duro de la crisis, que había que ajustar salarios y empleo, lo hemos hecho, ahora estamos hablando de que viene el crecimiento, hay que subir los salarios y eso es inaplazable porque los empresarios tienen un deber, que es el de sacar sus empresas adelante, ganar dinero, que para eso están, pero también tienen un compromiso con la sociedad. Igual que nosotros trabajamos para los trabajadores y para las personas, ellos tienen sus empresas, tienen que ganar dinero, pero también tienen una función social
y una función en la sociedad, y es que la sociedad funcione, y eso pasa por, en estos momentos, subir los salarios. Pues tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer hablar de industria, de empleo, de trabajadores, de empresarios, de todo relacionado con este mundo en la región, no solamente en Burgos, en Castilla y León, con Vicente Andrés y con Evelio Angulo. Ojalá no sea la última vez. Estéis invitados automáticamente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a los dos y muy buenas noches. Nosotros enseguida